Entonces vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tienes un propósito con nosotros en esta noche. Y en el nombre de Jesucristo, Rey de Gloria, nosotros nos humillamos y te pedimos humildemente que nos hables, que coloques tu palabra en nuestros corazones y que nos hables, Señor, del propósito que tienes con cada uno, Señor Dios. Hoy te rogamos que tu palabra hable y que nuestro oído esté abierto a tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gloria en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. En la palabra la he titulado: no le pongamos excusas al Señor. No le pongamos excusas a Dios. Amén. O se la voy a simplificar: no tengo excusa. Usted sabe que hay un refrán que dice que uno, o sea, con cualquier excusa uno queda bien, ¿cierto? ¿Se ha escuchado ese refrán? Pues le digo algo: no hay manera humana, hablando de las excusas, y hablo de la mayoría de ellas, en que uno se pueda justificar con una excusa. No hay forma. La mayoría de las excusas son cuentos, son el reflejo digamos, son la proyección de nuestra incapacidad para hacer algo. Amén. Entonces, por ejemplo, llegan y nos dicen: ay, ¿será que no? ¿Se acuerdan que quedamos de vernos hoy en el comercio? Ahí para mirar una ropita. Y usted inmediatamente piensa en el bolsillo: 4,000 de moto, ida, 4,000 la vuelta, y de pronto da hambre por allá, entonces son tantos y no sé qué tanto. Entonces usted dice: la verdad no puedo, porque se me presentó algo. Eso es una excusa, ¿cierto? Y todo porque pensamos en lo que está aquí. ¿Sí o no? Hay veces usamos hasta mentiras. No queremos ir y decimos: es que amanecí con una gripa, y no hay nadie más sano que usted en todo este barrio. O sea, ese día su salud es envidiable, ¿sí? Con su saturación de oxígeno usted puede soplar un globo, soplar cientos de globos e inflarlos, y ese día usted dijo que amaneció enfermo o enferma para no ir. Eso es una excusa, ¿ya? Pero hay alguien que es experto en desmontar nuestras excusas: Dios mismo. Quiero invitarles a que abramos las Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar. Amén. Entonces, quiero reafirmarme en lo que dije al inicio. No le pongamos excusas a Dios. Y les contaré brevemente un testimonio. Resulta que el testimonio de haber podido ir al Congreso GCI, la iglesia no tenía dinero, ¿sí? O sea, ustedes saben que la iglesia me asigna un pago, pero ese mes no se recogió mi pago. O sea, eso pasa a veces. Hay veces hay necesidad. Entonces uno sabe que la iglesia tiene necesidad porque no todos pueden ofrendar o no todos pueden diezmar lo que antes diezmaban, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pastor, es que la cosa se puso difícil, y uno entiende, ¿sí? Y uno pues lo que hace es orar y pedir al Señor misericordia. Y el Señor pues tenía un propósito con mi asistencia a ese lugar, y el Señor abrió puertas y me dio el pago de la inscripción. Usualmente yo pago la inscripción, pero no tenía cómo pagarla. El Señor pagó mi inscripción. Y me dijeron, pero pastor, ese viaje por carretera de Medellín a Quibdó es muy bravo. No, pastor, no se vaya por carretera, porque uno piensa en economía, ¿no? De aquí a Medellín el pasaje vale tanto, y de Medellín a Quibdó otro tanto. O sea, pues a uno ahorra plata. Y el Señor me envió el dinero de pasajes por avión. O sea, no hubo, o sea, la iglesia, si me ayudó, fue con algo muy mínimo, ¿sí? Digo, pastor, aquí le damos para su pasaje de Barranca a Medellín, y de Medellín para acá, pero el pasaje por avión es más costoso, y el Señor me dio la provisión del pasaje por avión. Pero entonces yo decía, ay, pero el Señor, allá da hambre. Allá da hambre, y también toca movilizarse, ¿sí? Y entonces el Señor pues me ayudó con el hospedaje, me ayudó con la alimentación, me ayudó con los pasajes. El Señor abrió puertas, y de todo lo que me dio se gastó hasta el último peso en eso, ¿sí? O sea, el Señor me dio esa provisión, y esa provisión se fue exclusivamente para eso. ¿Y quién me la dio? Me la dio el Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Señor me hizo entender que yo no tenía ninguna excusa. Yo hubiera podido decirle al pastor Walter, la situación económica aquí está muy grave. No tengo plata. Y resulta que no tengo plata no es excusa para el Señor. ¿Sí? Es excusa nuestra. Nosotros sí podemos decir, Señor, si hay un propósito en ir, no, ay Dios, yo quiero ir, llévame. No, si hay un propósito en ir, Señor, te rogamos, provéenos. Resulta que yo como pastor tengo un compromiso de estar en unidad con mis hermanos pastores, y eso quiere decir de que a donde me necesiten, allá debo estar. Y quien suple es el Señor. Por ejemplo, nuestros pastores más antiguos nos contaban que ellos presentaban los planes de una nueva iglesia en un pueblo a la Junta Nacional, y la Junta Nacional le preguntaba al pastor principal, y bueno, pastor, ¿y la plata para eso? El Señor proveerá. Y hoy en día están edificadas esas congregaciones,
y ahí están en los pueblos de esas congregaciones. ¿Quién hizo eso? El Señor. No es que no hay plata, no es excusa. El Señor suplirá todo lo que nos falta. Entonces por eso les cuento este testimonio. Lo que estoy diciendo es que nada de mi incapacidad financiera es un obstáculo para que Dios haga algo. Mire, había un misionero que se llamaba Adoniram Hudson a principios del siglo XIX, y él se fue con su esposa de misioneros a Birmania. Y le digo algo, con muchos menos recursos de los que usted y yo tenemos, y con mucha menos salud que la que usted y yo tenemos, ellos llegaron a Birmania enfermos a más no poder, y enfermos y todo, hicieron la obra de Dios. O sea, les digo esto, no dejaron de estar enfermos. Los males los atacaron bravamente. Adoniram Hudson lo metieron a la cárcel, y la esposa de él enferma y media. Que eso es mucho decir. ¿Cuántos han sentido aquí que se mueren de la enfermedad? ¿Saben de qué les estoy hablando? Que de pronto le dice, mire mi doña, usted está aquí porque Dios todavía no la ha llamado, pero casi. Así estaba esa señora. Y se dedicó a estar pendiente de la situación de los presos, porque el esposo de ella estaba preso. Y así le hizo, con mucha menos salud que la que usted y yo tenemos. Hasta el día en que Dios la llamó a su presencia, y la llamó jovencita, 37 años, partió con el Señor. Y uno dice, no, es que pastor, es que me duele un dedo y por eso hoy no voy a ir a evangelizar con usted. Piense en el testimonio que le dije. Sí, nuestra enfermedad no es excusa para no hacer la obra de Dios. La edad. Aquí teníamos a este jovencito hablándonos de la edad. Es que soy niño. ¿Qué diría Moisés? Es que soy cucho, ya tengo 80 años. Yo ya estoy cucho, tengo 80 años y soy tatareto. Tatareto y cucho, Dios lo llamó. Y jovencito y todo, Dios lo llamó. Amén. Mire, póngase a pensar en esto. Jeremías estaba en el mejor momento de la historia de Israel cuando Dios lo llamó. Tenían uno de los mejores reyes que había en ese momento, el rey Josías, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba la palabra de Dios, un hombre que se preocupaba que toda la nación siguiera a Dios. O sea, era el mejor momento para vivir en Israel. Pero ¿qué pasó? Nadie se imaginaba el desastre que iba a venir. El rey de Egipto estaba pidiendo permiso para pasar, porque tenía un conflicto con unos pueblos al norte. Él estaba pidiendo permiso al rey de Judá que lo dejara pasar. En vez de eso, el rey Josías le hizo frente en batalla, y murió el rey Josías en batalla. Israel cayó y no se levantó. Y en ese momento llegó Jeremías, ¿sí? Pasando del éxito máximo de la nación al total y absoluto fracaso de la nación. Y Judá, el reino de Judá comenzó a caer y a caer y a caer, y no se detuvo hasta que los babilónicos vinieron por ellos. Amén. Ahí es a donde lo enviaba Dios, y por eso le habló de esa forma.
Entonces, vamos a mirar en detalle esta palabra, mis hermanos. Vamos a ir de a pocas y vamos a entender qué nos quiere decir Dios con esta palabra. En el versículo 4, si ustedes miran, Dios es el que envía la palabra. No es una palabra nuestra. Así le mandó a decir el sacerdote, así le mandó a decir su papá, no. Palabra de Jehová que vino a mí. Amén. Mire, este es un punto importante en la palabra de Dios. En la palabra de Dios importa quién es el que está dando el mensaje. Y aquí el que comenzó a dar el mensaje es Dios mismo. Amén. O sea, eso nos tiene que decir algo. Muchas veces nosotros desvirtuamos mensajes de la palabra, pero no entendemos que quien los está dando, no me refiero al predicador, me refiero a lo que usted está leyendo en la Biblia. Es Dios mismo el que está dando ese mensaje. Y Dios vino a darle un mensaje a Jeremías. Amén. Miren lo que dice segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. O sea, no estamos hablando de un perico de los palotes. Así te dicen, Señor. No, Dios mismo le estaba hablando a Jeremías. ¿Y qué le dijo? Sí, Dios le habla a Jeremías de que lo había elegido desde antes de que naciera. Amén. O sea, eso es algo que tenemos nosotros que entender. Nosotros no entendemos los propósitos gloriosos de Dios. Nosotros pensamos en el ahora, aquí estoy en la iglesia y qué chévere. No, Dios antes de que usted y yo naciéramos ya nos tenía en mente. Y hay un propósito adelante para el cual nos tiene en mente. Amén. Entonces, Jeremías no entendía y Dios le dice, mire, antes de que usted naciera yo lo escogí. Te di por profeta a las naciones. Y en Efesios 1, del 3 al 5, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya Dios tenía un plan con usted y conmigo. Amén. Mire, los planes del Señor tienen sus orígenes en la misma creación. Amén. Y ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jeremías? Mire usted Jeremías 1:6. ¿Cómo fue que Jeremías le contestó al Señor? Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque yo soy niño. Yo soy un nené, yo no soy un neneco, yo no sé hablar. Yo me da pena. Oye, y raro, ¿no? A todos los adolescentes les da pena. Comparte la Biblia, no, a mí me da pena. Yo sé que a un joven no le da pena hacer ciertas cosas, ¿no? Pero dar el mensaje sí da pena. Les da oso. Y Dios pone a este adolescente en su puesto. ¿Sí? La respuesta de Jeremías fue una excusa. Y no fue el único que dio excusas. Moisés dio excusas. Y el hombre al que Dios le dio un talento dio la peor de todas las excusas.
que tuvo la peor de las consecuencias. Ay, es que me dio miedo y enterré el talento, y los amigos de él corrieron a sacarle rendimientos. Un talento no es que el maestro, el amo lo nombró malabarista y al otro domador de leones, el otro cantante, no. Talento era el peso de un material precioso, más o menos como 30 kilos. Puede ser de plata o de oro, ¿sí? Y ese es muchísimo dinero. Ese es muchísimo dinero. Entonces, claro, los dos primeros, al que le dieron 5, al que le dieron 2, salieron corriendo a ver cómo le sacaban rendimiento a eso. Y el otro fue y enterró esos 30 kilos, pues los enterró. O sea, y son millones de pesos. Mire, estoy hablando de miles de millones de pesos al precio de hoy. O sea, no tengo la cifra exacta. Entonces, y dio la excusa de que le dio miedo. Y le dijo el amo: quítenle el talento y entrégueselo al que tiene más. Terrible. O sea, uno no puede poner excusas delante de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios frente a las excusas de Jeremías? De los versículos 7 al 10 encontramos las respuestas. ¿Sí? La respuesta de Dios frente a las excusas de Jeremías fue desarmarlas todas y afirmar el respaldo que tenía de parte de Él y la autoridad que venía conferida con su llamado. Mis hermanos, nosotros no tenemos excusas. No es que, Señor, no tengo plata para ir a ese congreso. El Señor proveerá. No es que, Señor, hoy amanecí enfermo. El Señor es tu sanador. No es que no soy el pastor de la iglesia. El Señor nos envió a todos los creyentes a hacer la obra. O sea, no hay excusa de ningún tipo que usted y yo podamos decir: no, es que no quiero hacer la obra porque tal cosa. No, es que allá me miran feo. Perdone. Amén. Y mire, y puede ser la peor. Hay una mujer que fue misionera entre un pueblo indígena en Ecuador. Ellos le mataron al esposo. Esta mujer se llamaba Elizabeth Elliot, y ella y todas las viudas, porque no mataron a uno, mataron a un grupo de misioneros, se fueron a atender y a dar el amor de Dios a todos esos indígenas que habían matado a sus esposos. ¿Y cómo nos tratan así si nosotros matamos a sus esposos? ¿Y cómo no piensan en vengarse de nosotros si nosotros los emboscamos y les hicimos mal? No había excusa. Amén. No tenemos excusa. Señor, es que dejaron morir a mi papá. Perdone. Perdone. O sea, estamos en una tierra en la que todos los que estamos parados en ella tenemos una historia de algo que nos hicieron. Perdone. Aún eso no es excusa. Amén. Y quiero decirle esto: frente a la respuesta de Dios, Jeremías no tenía excusas. Entonces él le dijo que él era niño, y Dios le dijo que la edad no era excusa para no ir, que él iba a hablar lo que Dios le iba a mandar, y punto. Que él tenía temor, que tenía miedo, eso tampoco es excusa.
Yo hace años estaba predicando con un pastor y otros hermanos en Charta, Santander, y usted viera cómo nos miraba la gente. Un señor salió y nos dijo: no me hable de esa cosa, y casi que nos pega. Intimidante. Yo decía: ¿a qué hora sale toda esta gente y nos pica machete? ¿Sí? Y encontramos un alma para el Señor ahí en ese pueblo. Hoy en día hay iglesia en ese pueblo, ¿sí? Pero Dios usó a esta gallina y a otros hermanos más, y eso sí, no me dejó escapar como gallina sin cabeza, ¿no? O sea, ahí estaba yo en medio de todo ese peligro predicando, y no me podía escapar para ninguna parte. El Señor me ha puesto a predicarle a ladrones, y no porque yo sea valiente, sino porque pasaba por ahí y los vi atracando. ¡Ay, quiero hablarles de Dios! Y la víctima se les va y quedo yo: Dios les bendiga. ¿Ah? Y no porque yo sea valiente, sino porque el Señor le plació llevarme por ahí. Sí. El miedo no es excusa, mis hermanos. Quiero decirles esto con referencia al miedo, ¿sí? Mire, Dios prometió estar con Jeremías. Él le dijo: no temas delante de ellos. Él sabía: no, yo me siento jovencito y delante de toda esta gente que voy a hablarles de parte de Dios, no temas delante de ellos, contigo estoy para librarte. El temor no es excusa. Miren, nosotros estuvimos en Quibdó y ustedes quizá escucharon las noticias, había paro armado. Y mis hermanos que fueron por tierra no se encontraron con ninguno que los parara, ni en la ida ni en la venida. Amén. Nosotros cuando salimos a predicar en las calles no nos encontramos a alguno que nos dijera: ¿y usted de parte de quién vienen? El Señor nos acompañó. Ustedes han oído las noticias del desabastecimiento de gasolina para avión, ¿cierto? En la época en que yo me fui para Quibdó, las aerolíneas ya sabían que iba a faltar el combustible. Y el Señor no permitió que ninguno de nuestros vuelos fuera cancelado por causa alguna. O sea, los que se fueron por tierra y regresaron por tierra experimentaron la protección del Señor. Los que nos fuimos por aire experimentamos la provisión y el respaldo de Dios. Y todos los que llegamos allá experimentamos el favor de Dios con las personas. O sea, excusas para no estar ahí no teníamos. Amén. Y con esto le digo, excusas para no hacer la obra no tenemos. No, pastor, es que la gente es muy dura. Jeremías fue enviado a gente dura y terca, y su contemporáneo Ezequiel también. No importa que sean duros. Mire, hay un país europeo donde la gente todo lo tranza a gritos. ¿Y qué hace Dios? Envía misioneros más gritones. Decía un pastor: aquí todo se discute a los gritos y yo grito más, y siempre les gano las discusiones. O sea, no hay obstáculo que el Señor no pase. ¿Sí? Ay, que el vecino nos odia, le bendecimos con el amor de Jesús. Y el Señor es capaz de hacer cambiar un limón agrio en una dulce naranja.
Eso hace el Señor. Nosotros no. Amén. Mire, y de lo que les mencioné, no hay nada nuestro que sirva de excusa, porque Dios respalda su autoridad, su poder y su respaldo en Él, en su palabra. Amén. Entonces la edad no es excusa, el temor no es excusa, no saber hablar en público tampoco es excusa. Ay, es que no sé hablar porque soy niño. ¡Ja! Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías. Es que no vamos a hablar nuestras palabras, son las de Dios, la palabra de Dios. Amén. Ah, no, pastor, es que a mí me da pena hablar en público. Es que usted no va a hablar sus palabras, usted no va a hablar su discurso, usted va a hablar la palabra de Dios. Amén. O sea, inclusive excusas para abrir un grupo de crecimiento integral, un GCI, no tenemos. O sea, usted puede perfectamente invitar a la iglesia a su casa, invitar a sus vecinos y dejar que el predicador hable. ¿Sí? Usted solamente dedíquese a invitar y de pronto a visitar, a animar. Pero no hay excusa, hermanos. Porque durante mucho tiempo yo dije, no, es que no sé qué, no tengo excusa, hermanos. Y ustedes tampoco. Amén, hermanos. No, tampoco nuestra ausencia de poder o influencia es una excusa. Mire, Jeremías era un adolescente, era un sacerdote. Los sacerdotes 2 veces en su vida entraban al lugar santo, 2 veces. O sea, una cuando eran jóvenes y otra cuando ya estaban bien abuelos. ¿Cuándo iba Jeremías a poder pararse delante de la gente a hablar con autoridad? No, yo esperar a que se escuche para que entonces ya escucho, la gente no le escucha la voz, ¿cierto? No, es que hablo muy duro y me duele el pechito. No, Dios le dio una palabra y mire lo que Dios le dijo: mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. O sea, Dios le dio una autoridad y le dio pleno poder para hablar a las personas, para inclusive traer un remesón a la nación donde estaba viviendo. Ese es el poder que Dios da, mis hermanos. Amén. Y como dice ciertas preguntas, ¿y eso qué? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? O sea, muy linda la historia, pero pastor, eso como que eso es solo para Jeremías, ¿cierto? Y hay gente que dice, no, es que si miramos el contexto y el texto y le sacamos el pretexto, eso solamente es para Jeremías, ¿sí? Ahí para que usted se entere, aparece ahí, pero por algo está ahí. Amén. Por algo está ahí. ¿Qué nos dice eso hoy en día, hermanos? Mire, esto es un ejemplo de lo que hace Dios en el llamado de una persona. A pesar de que son palabras que Dios le dirigió a Jeremías, Dios las dejó ahí como un testimonio de lo que puede hacer con una persona y cómo lo puede llamar para realizar su obra. Nosotros también hemos sido elegidos. Que dice el Señor le dijo a Jeremías: desde antes de que nacieras te di por profeta a las naciones. Y a la iglesia, ¿qué le dijo? Los he elegido desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya estaba pensando en nosotros cuando el mundo no estaba. Ya habíamos sido elegidos para lo que Dios tiene en mente hacer. Amén. Y como consta en Mateo 28, del 19 al 20, el Señor también nos dio un llamado de ir y hacer
discípulos. Amén. Y ahí donde no solamente destaca su mandato, sino también su respaldo. Aquí yo estoy con vosotros. Amén. O sea que nuestras excusas todas se van cayendo al suelo, hermanos. ¿Qué excusa tiene usted para no servirle al Señor? ¿Los hijos? Mire que para un buen testimonio como cristiano se pide que se dé testimonio en la casa. Los hijos tienen que ser los primeros en saber que usted es creyente. Amén. Un buen siervo de Dios administra su casa en el Señor. O sea que tampoco tiene excusa. Los primeros convertidos tienen que ser los de su casa. Amén. Amén, hermanos. Y asimismo, como Dios le concedió un tremendo poder y autoridad a Jeremías, ese respaldo que usted lee, el Señor también nos concedió el mismo respaldo. Nos prometió el poder del Espíritu Santo. Dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el Señor prometió su Espíritu, amados hermanos, para que seamos testigos a todas las naciones. Amén. Hasta lo último de la tierra. Y al igual que Jeremías, nosotros no tenemos cómo justificar una excusa. No tenemos excusa, hermanos, para no hacer la obra que Dios nos ha encargado. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Es necesario que usted y yo revisemos nuestro compromiso con el Señor. Y no piense en su edad. Recuerde, Dios usó a Moisés cuando tenía 80 años. Es que soy tatareto, es que soy cucho, es que soy viejito. No me venga con esos cuentos. Vamos para Egipto a sacar a su pueblo. Es que soy niño, lo que quieras que yo diga, eso vas a decir. Amén. Dios sacó a pastores, no solamente a David, a otros más, de atrás de sus rebaños. A pastores de ovejas, a pastores de bueyes. Sacó a sacerdotes. No es que yo soy sacerdote. Imagínense, Isaías era sacerdote, ministraba delante de Dios. Y además era un profeta que decía: así dice el Señor, ¡ay de ustedes! Del 1 al 5 es: ¡ay de ustedes! Y en el capítulo 6 es: ¡ay de mí! ¿Ya? Y ahí fue el llamado. Dios lo llama. Y ya no había ninguna excusa. No, es que yo soy sacerdote. Nada. No es que yo soy primer ministro del rey de Babilonia. No, Señor, lo necesito orando 3 veces al día. Ay, pero es que nos amenazaron si orábamos. Siga orando. Y siguió orando y Dios lo sacó del foso de los leones. Amén. Y como decían los 3 amigos de Daniel: y aún si Dios no nos sacara de aquí. O sea, ellos decían: así nos maten, igual no vamos a adorar a otro Dios. O sea, estamos llamados hoy a evaluar nuestro compromiso con Dios y decirle: Dios, aquí estoy, ¿qué tanto te amo? Porque ¿qué tantas excusas te he puesto? Amén. Yo le decía antes a unos hermanos, mi edad, yo soy de mediana edad, pero recién estoy comenzando en el pastorado. Y yo decía: Señor, ¿será que demoré mi llamado? Y más bien es que el Señor consiguió que yo lo escuchara. Amén.
El Señor tiene un propósito, hermanos. Y yo les animo, amados, a que depongamos toda excusa que tenemos delante de Dios. Nuestra edad, nuestro miedo, nuestros recursos. Por cierto, ¿cómo se hizo para levantar esta congregación? El Señor suplió, hermanos. ¿Sí? Porque chequera grande no tenemos. Amén. ¿Cómo hizo para que usted viniera aquí? El que le predicó no es que tuviera mucho poder de convencimiento. Los que nos predicaron no es que fueran los grandes conversadores, no. El Espíritu de Dios nos trajo. Amén. O sea, insisto, no hay algo en nosotros que sea un obstáculo para el mover de Dios. No lo hay. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo y por este pueblo que está hoy aquí, Señor Dios. Señor, hoy te damos gloria porque para ti no hay impedimentos, Señor Dios. Para ti no hay nada imposible. Y tú añades a esa invitación a tu pueblo. Tu palabra dice, para el que cree, todo le es posible. Señor, hoy nosotros nos humillamos delante de ti y entregamos, Señor, nuestro compromiso contigo, nuestro amor hacia ti, Señor Dios, y cualquier razón que tengamos para decir que no vamos a hacer tu obra. Hoy te pedimos perdón, si como Jeremías hemos dicho que somos viejos o somos niños. Señor, que si de pronto como Jeremías hemos estado asustados o nos hemos visto desprovistos de poder, Señor, hoy reconocemos que tú tienes todo el poder sobre todas las circunstancias, sobre todas las necesidades y recursos, y aún sobre todos los que se nos oponen. No hay nadie que sea como tú, Señor Dios. Señor, te rogamos, trae un convencimiento a nosotros, tu pueblo, de la obra de Dios, de tu obra, Señor Dios, de nuestro compromiso contigo, y de que eres tú quien tiene todo el poder, Señor Dios, para que ese propósito se lleve a cabo, Señor, porque está escrito, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Eres tú, Señor, no nosotros. Es tu propósito el que se va a cumplir, y eres tú el que lo va a cumplir en nosotros, Señor Dios. Llénanos del Espíritu Santo. Levante sus manos al Señor, dígale al Señor, lléname del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice tu palabra que vendría sobre nosotros y recibiríamos poder para ser testigos. Señor, te lo rogamos, concédenos tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, Señor, no solamente nos ayuda en nuestra humana debilidad, Señor Dios, sino que también nos da poder para hacer tu obra, Señor Dios. Tu Espíritu, Señor, anula el poder del pecado, Señor, sobre nosotros, pero también nos da poder para anunciar el Evangelio, Señor Dios. Te lo rogamos, llénanos del Espíritu Santo y guíanos, Señor. Gracias. Te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.